fears. Quiero que me acompañe a la palabra del Eterno Let's go with the word of the eternal God. en Génesis 37. Genesis 37, 37, 18. 37:18. Y dice: Say, cuando los hermanos de José lo vieron acercándose, when the brother of Joseph see you be far, lo reconocieron desde lejos they can recognize from afar mientras él llegaba. while he said. Entonces tramaron un plan para matarlo They then conspire against him to kill him. y dijeron: And they say, aquí viene el soñador, here comes the dreamer. vamos a matarlos Come now, let us kill him. y tirémoslo en una de estas cinternas. And throw him one of the pigs. Podemos decirle a nuestros padres: Then we'll say how the first. un animal salvaje se lo comió. A first animal has devoured him. Entonces veremos en qué queda su sueño. And we'll see what will become in his dreamer. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. But when Reuben heard his rescue to offer the head ladies, Dijo: no lo matemos. he said, don't kill him. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en una cinterna vacía, And Reuben said to him, shed not blood, through I- his spilled face shivers, aquí en el desierto. here in the desert. Entonces morirá sin que le pongamos las manos encima. So you're going to die without we can put his hand over him. En el nombre de Jesús, palabra de Dios. In the name of Jesus, word of God. Sabemos la historia de este hombre llamado José. We know the story of this man of Joseph. Un joven que Dios le había hablado en sueño. I know that God gonna be speaking with him through his dreams. Un joven que sabía claro lo que Dios iba a hacer en él. I don't know about what God gonna be doing with him. Pero por causa de este sueño, But according to this dream, tenía personas en contra de su vida. he had people against of his life. En contra del sueño que Dios había puesto en su corazón. Against the dream that God had put in his heart. Pero siempre había alguien a su alrededor que estaba para salvarlo. But all the time there is someone near to him for sake. Que no tenía una mala intención como tenían los demás. That doesn't have bad intention as the others. Había alguien llamado Rubén, There is someone named Reuben el cual tenía pensado rescatar a José de la muerte who have seen rescue to Joseph to the dead. y devolverlo otra vez donde su padre. And come back again with his father. Pero era necesario que José cayera dentro de una cinterna. But it was necessary that Joseph was in the spirit. Era necesario que José pasara por medio de una situación difícil. It was necessary he was passing a difficult situation. Era necesario que José fuera vendido a los ismaelistas It was necessary that Joseph gonna be brought for the Ismailian people y caer en la mano de Potifar. and fall in the hand of Potiphar. Era necesario que José viviera este momento desagradable que probablemente tú y yo quizá lo estemos viviendo. It was necessary that Joseph was living that bad moment that could be that you and me are living. José tenía los peores enemigos Joseph had the worst enemy porque vivían dentro de su casa, because he was living inside of dormían his con él, house, sleeping with him, comían con él, eating with him. pero estaban en contra de la visión que Dios le había dado a él. But they're against the vision that God is going to be to him. El enfoque de los hermanos de José The focus of the brother of Joseph era hacer que José retrocediera. was made that Joseph come back. Por eso quiero darle por nombre a este tema: For that the name of this term, retroceso. retrocess. Retroceso. Retrocess. Dígale al que está al lado suyo: Say to your neighbor, retroceso. retrocess. Es lo que quieren mucho para tu vida. Many people run Que over tú your life. retrocedas, That you retrocess. que tú abandones. That you let Ese it. era el enfoque de los hermanos de José. That is the focus of the brother of Joseph. Que José retrocediera a la visión que Dios había puesto en él. That Joseph retrocesses the vision based on God. Que José saliera de esa visión y que quedara como esclavo, That Joseph left that vision and could be raised as slaves. a la cual ellos estaban como esclavos And they también. were raised as slaves too. ¿Por qué razón? Why? Porque ellos sentían envidia y celo de lo que Dios le había revelado a José. Because they were envious and jealous from revelation of God over Joseph. Por eso verán personas a tu alrededor que solamente te van a dar consejos, te van a orientar por causa de la envidia y del celo que hay dentro de ellos. There are many people about you that are going to be jealous from what you have ported from God. Personas que te van a dar supuestamente los mejores consejos, pero son los consejos para que tú abandones o retrocedas. People are going to be the good advance, but you can go back to retrocess. Porque ya ellos sienten
celo y no un celo divino, sino un celo infernal, porque tú vas a posicionarte en el lugar que ellos podrían posicionarse. Because they are feeling jealous over your party because they can be in that place that you are living. Y los hermanos de José estaban celosos porque la posición que ellos anhelaban, ya Dios se lo había revelado a su hermano menor llamado José. The brother of Joseph were jealous because the place that they don't want, God gonna be putting over Joseph. Por eso es que dicen, ¿cómo es que tú siendo menor que nosotros vas a gobernar a nuestra familia? But I said, you are small than what you got to government over the family. Porque la ley es que el mayor sea que gobierne. Because they love government the lawyer. Por eso que cuando toman a David, Take to David. antes de tomar a David, Before to take to el David, profeta Samuel se enfoca en el hermano mayor de la familia de David. the prophet Samuel take the parents of the mayor brother over David. Pero lo que el profeta no sabía, que Dios, mientras el hombre estaba mirando la grandeza física, Dios estaba mirando la grandeza del corazón. But the man was living the faith physical, but God was living in the heart. Y eso es lo que acontece hoy en día. Hay muchas personas que tienen grandeza física, pero son pequeños de corazón. That's happening how many people are physical big, but they are little in the heart. Hay otros que no tienen grandeza física, pero así como tú y como yo somos grandes de corazón. There are many people that are not physical big, but you are heart very calm. Probablemente no estamos reinando, no estamos en una buena posición. Could be you don't have it in a good position. Literalmente no estamos en una buena posición. You don't have it in a good position. Pero espiritualmente But spiritually, ya hemos gobernado esa posición. you have covered in that position. ¿Por qué motivo? Why? Porque tenemos una herencia, Because we have an hearing. tenemos una promesa, We have a promise. tenemos un propósito We have a purpose. y no estamos retrocediendo, We are not retroceding. sino que estamos caminando conforme a ese We propósito, are working according to that purpose. como José caminó conforme al propósito. Like Joseph was working according Y to los the purpose. hermanos de José The brother of Joseph podían ver la pequeñez que estaba delante de ellos, que era José, can be the little thing that are inside of Joseph. pero se molestaban por la grandeza de la promesa que Dios había prometido sobre José, de que él iba a gobernar en el palacio. But about the big thing that he gonna do to govern to the palace. Y eso lo llenó de envidia, de celo, hasta llevarlo a un nivel de que querían matar a José por causa del propósito divino de Dios. They will feel envy or jealous because they want to kill to Joseph over the purpose of God. Y es importante saber que José cayó en la cárcel, It's important to know that Joseph come to the jail. él estaba preso, He was prisoner. fue vendido como esclavo, He was born a slave, pero nunca fue esclavo. but never was slave. ¿Por qué José fue vendido como esclavo, pero nunca fue esclavo? Why Joseph was brought like slave, but never was a slave? Porque la esclavitud no se mide en lo físico, sino en lo interior, en lo espiritual. But we can smell the slave in the spiritual kind of slave. Físicamente él estaba esclavo, Physically, he was a slave, pero en su mente él estaba libre. but in his mind, he was free. Él tenía un enfoque, tenía un destino. He had a focus and destination. Por lo tanto, aunque él estuviera dentro de la cárcel, Even he was on the jail, él sabía que Dios le llamó para que gobernara en el he palacio. knew that God called to govern to the palace. Él sabía que aunque estaba en la cárcel, That he was in the jail. no era para que él retrocediera. That was not for us going to come back. Él sabía que la cárcel era parte del propósito divino, He knew that jail was a part of the purpose of divine. que iba a hacer que se cumpliera el propósito de Dios en That él, complete the purpose of God in him. para que él pudiera gobernar en el palacio. He can go back to the palace. Por eso que cuando un hombre y una mujer es libre espiritualmente, That's why a man and woman gonna be free spiritual. aunque literalmente está dentro de la cárcel, He was inside the jail. se mantiene confiado en Dios, He keeping trust in God. porque sabe que Dios le dio una promesa He knows the promise y of hay una God. palabra dentro de él, There is a word inside hay of una him. palabra dentro de There is ella a word in high of she. que fue la palabra de que vas a gobernar. I was told to go to cover. Y el que tiene una palabra de gobierno, Who has the purpose aunque of esté government. dentro de una Who cárcel, was in the jail. se mantiene tranquilo He's keeping porque quiet. tiene una palabra de gobierno, So has a word of no de government. esclavo. No slave. Hello. Por eso es que tenemos que entender algo. We have to understand something. Y es que el lugar donde te The ves, place when you see. en el lugar donde tú The estás, place when you are. no determina que ese es tu confort o tu diario vivir. Don't tell me that you still comfort. You're gonna be living. El lugar donde tú estás, The place when you el are. lugar donde tú te The ves, place when you see. solamente determina una sola Only cosa. determine only one thing. Y es que vas rumbo hacia donde Dios dijo que vas a ir. You go next to the place when God promised to you. Es que va directamente hacia el destino profético que Dios había prometido. You're going to let the prophetic destination
so es God's que gonna va keep you. directamente hacia el palacio para gobernar. You go directly to the palace to take to the government. Pero es importante que puedas conocer lo que están a tu alrededor. But it's important you have to know what it is about you. José no podía ir al palacio sin antes conocer bien a su familia. Just like I go to the palace without know his family. José no podía gobernar sin antes conocer bien lo que estaban alrededor de él. He can govern us without know people around him. Por eso que cuando él está dentro del calabozo, Who is inside in the dentro de la cárcel, only the chain. envía personas para que hablen por él. He sent people to know from Y him. dentro de la cárcel le dijeron, sí, vamos a hablar por He ti. sent the jail people say we go Yo to voy talk a about hablar you. de ti. I don't go to speak Y on nunca you. más llegó la información. And never more go to the Y information. José tuvo que quedarse en la cárcel. It doesn't have to be in the chain. ¿Por qué razón? Why? Porque siempre Dios nos va a preparar a cada uno de nosotros Because only God prepared every one of para us. que cuando gobernemos When we govern, sepamos gobernar we know how to y govern. gobernar bien. And govern very well. Por eso Dios está permitiendo que tú conozcas todo lo que están a tu alrededor. God is allowing you know everything Porque about mañana you. cuando te sientes donde Dios dijo que te vas a sentar, Because tomorrow when you ever sit down in the place no of lo God vas gives a you, tratar igual como ellos te trataron a ti. you don't go trying the same way when they try to you. Por eso que cuando José comenzó a gobernar, When Joseph began to govern, lo primero que hizo fue lo the siguiente: first thing was the family. mandó a buscar a todos aquellos que lo habían matado. See how the family gonna kill Mandó a him. buscar a todos aquellos que lo habían entrado en la cisterna. And to send the people gonna Mandó a burn the buscar a city. todos aquellos que lo metieron al calabozo, a la cárcel. The people gonna go to the chain. Y hizo todo lo contrario de lo que ellos le hicieron. And make all the opposite they do. ¿Por qué razón? Why? Porque de eso se trata cuando una persona es libre de su mente. This is where people is free from the people. Cuando una persona es libre de su mente, nunca paga mal por mal. When the person is free in his mind, never pay bad by bad. José era un hombre que, aunque estaba esclavo, mentalmente era libre. Even when Joseph was a slave, he was mentally free. Y él entendía que no podía pagar un mal con un mal. He understood gonna be paid bad with bad. Porque la misma palabra de Dios dice, no podemos vencer el mal con un mal. Because the word of God says we can get bad Ten- by bad. tenemos que vencer el mal con el bien. We have to bear the bad with the good. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. But we have to learn this. Cuando un hombre y una mujer es libre When a mentalmente, man and woman is free mentally, cuando es libre when espiritualmente, free spiritually, no reacciona ojo por ojo ni diente por diente, don't ask his eye by eyes and think by sino teeth. que sabe vencer ese mal You know, overcome that will con un bien. with a good. Hello. Una persona cautiva, A person counts. con una mente de esclavo, A slave mind. es una persona que piensa siempre en venganza. It's a people all the time is thinking in pain. Es una persona que siempre piensa en usar su propia fuerza o conocimiento humano. He's thinking to use his own force, the human thinking. Porque lo único que hace esta persona cuando usa su propia fuerza o conocimiento humano Because when people use his own force, es retroceder aún he más. retrocess even more. En vez de avanzar, Instead to advance, he retrocede. retrocesses. Por eso fue que José se enfocó solamente Because of Jesus only en pagar un bien. to pay good. Porque cuando tú haces bien, Because when you do good, en vez de retroceder, instead you retrocess, avanza. you advance. En vez de detenerte, Instead you stop, you avanza. advance. Y esto es lo que querían hacer la familia They de wanted to do the José. family of Joseph. Que José retrocediera de ese sueño. That Joseph retrocess in that dream. Que José retrocediera de esa libertad. Joseph retrocess in that freedom. Que José viviera una vida esclavo todo el tiempo. Joseph was living a life of freedom. Y la palabra retroceder The word of es retrocess detener, is stop, paralizar, paralyze, es estancar. is stink. Y así hay muchas personas que quieren que tú retrocedas, There are many people when you que te retrocess, sientes estancado, that you feel que stuck, no pueda lograr lo que te ha propuesto, you can achieve your purpose. así como estaban con José. Even who was Joseph. Pero vengo a decirte en este día But I came to see you in this day. que Dios te libertó God freed y you. Dios puso una mente de hombre y mujer que es libre en él And God put a mind free para in que him. pueda vencer los obstáculos del infierno, But you can face the infernal para que path. pueda vencer las adversidades que el enemigo quiera traer a tu vida For you can overcome the adversity the enemy came to y your que tú life. no puedas andar basado en lo que los demás piensan You can base in the talking ni about lo que los you. demás digan, The others say, porque el único que necesita ser libre because the unit that en needs to be este free día in this y en day, su familia in his eres family, tú. is you. Si tú estás aquí es porque necesitas la libertad en Cristo. If you are here because you need the freedom in Christ, Hello. Un hombre y una mujer libre a man and woman free, es una persona que se dispone a lograr todo lo que se proponga en is esta a vida. person who is to teach everything in purpose in this life. Hello. Una persona libre A
free people. Es una persona que se dispone It's a people will a cumplir todos los sueños de Dios, accomplish all the dream of God. sin importar lo que se diga ni lo que hablen de Él. The part they're talking about Him Solamente tiene un solo enfoque. only have only one focus. Se llama el enfoque de la libertad. The focus of the freedom. Y aquí debemos de saber que somos libres del Señor We have to know we are free para in the Lord. cumplir nuestros sueños, para alcanzar el propósito de Dios. Y verán muchas personas a nuestro alrededor que están esclavos mentalmente, que están cautivos en sus pensamientos, que no van a entender la decisión que tú estás tomando. Pero vengo a decirte en el nombre de Jesús: continúa, aunque te vea dentro de la cárcel, aunque te vea como esclavo, continúa, porque en tu mente tú eres libre. Because in your mind you are free. Dile al que está a tu lado: Say to your neighbor, tú eres libre, you are free. tú eres libre. You are free. Somos llamados para estar bajo una libertad. You are called for to be from a freedom. José Joseph, lo conocemos como el soñador, we know like a dreamer, como una persona que sueña. like a person that dreams. Pero José no era un soñador. But Joseph was not a dreamer. José tenía un sueño de parte de Dios. Joseph has a dream from God. No es lo mismo ser un soñador It's not the same to be a dreamer que tener un sueño de than Dios. have a dream from God. Muchas personas sueñan, Many people only dream. soñamos, We dream, pero no tenemos el sueño revelado. but we don't have the revelate dream. José tenía un sueño revelado dentro de su espíritu, Joseph have a revelate dream inside of his spirit. y era el sueño de Dios And what's the dream of God? para sacarlo de esa condición de vida For take away that condition of life, y por medio de él sacar a su familia, and to him take out the family, y por medio de él bendecir a todos sus enemigos. and to him bring all these enemies. Por eso todo lo que José tocaba Everything Joseph was era touching bendecido y era prosperado. was placed in place. Aún los que lo tenían bajo la cautividad Even had under the couch físicamente or physically. podían recibir la bendición de ese supuesto esclavo, Can receive the blessing of that slave. pero no entendían que todo lo que él tocaba era prosperado y bendecido porque él era libre espiritualmente. But I understand that everything that was gonna be blessing because his spiritual leader. Porque cuando no hay rencor ni raíz de amargura dentro del corazón de una persona, Some people that have a root of it in the todo lo que esa persona establezca en esta tierra prospera. everything that people establish in this land prosper. Pero cuando hay rencor, raíz de amargura y resentimiento en el corazón de una persona, When there is heart in the heart of a people, es una persona que está esclava it's a people that is y hate. nada va a prosperar en esta Nothing vida. gonna be prosper in this line. ¿Por qué? Why? Porque está maldecido dentro de su corazón. God's hair inside Y of la his Biblia heart. dice que el que toque algo The Bible says who touch con sus something manos with his hand, lo puede bendecir you can bless y lo puede maldecir, take care. porque está dando de lo que tiene dentro. because he's giving from José his heart tenía la inside. bendición, Doesn't have the por blessing. eso todo lo que tocaba Because everything he touched era multiplicado y era was bendecido. multiply and blessed. Hay personas There are people que todo lo que tocan everything lo down, desbarata, he destroys. porque están llenos de raíz de Because amargura, they are full of de resentimiento, resentment, de falta de perdón, full of y están bitterness, completamente cautivos completely captive, espiritualmente y mentalmente. spiritually, mentally. Hello, hello. José tenía un sueño revelado, Joseph have a revelate dream. y como él tenía un sueño revelado, Now he has a revelate dream. él tenía que caminar en contra de lo que las personas, los enemigos querían hacer en él. Era todo lo contrario. He has to walk against the enemy want to do his doing. Los enemigos de él querían que él retrocediera, The enemy had his retrocess, pero él siempre estaba enfocado en el sueño que Dios le había dado. but he wasn't focused in the dream baby God. Él caminaba con ese sueño dentro de él. That's like with that thing inside of him. Él caminaba con ese sueño que Dios le había dicho que iba a hacer con él. You look at that dream that God good that been doing with him. Los que estaban a su alrededor no entendían el sueño, People around him doesn't understand that. no dream. entendían el propósito de Dios, They didn't understand the purpose of God. no sabían por qué este hombre era tan fiel al Eterno. You didn't know what this man was felt faith to the eternal God. A la edad de 17 años For 17 years, comenzó su proceso, he began the process. pero aunque comenzó su proceso a la edad de 17 años, But he began the process and the 7 years. llegó al palacio y comenzó a gobernar. He went to the palace and began to govern. Se encontró con esta mujer, la esposa de Potifar, He found this woman, the wife of Potiphar. y dice la escritura que José se estaba desarrollando con hermosura y con un nuevo semblante. You know, the scripture said that Joseph is the solid Y cuando la esposa de Potifar comienza a ver a este esclavo,
the white apostles have begun to see the slave. busca la forma de seducir al esclavo. Look the way to reduce the slave. Pero ella no entendía que aunque él fuera esclavo literalmente, But she doesn't understand that he was a espiritualmente él tenía identidad de quién era él en la mano de Dios. spirit, that he have the power of God in Aunque his hand. literalmente estaba esclavo, He was a slave. en su alma estaba libre. He said he was free. Y esta mujer andaba buscando la forma de que este esclavo cayera en la garra de ella. And this woman walking the way that this slave was in his hand. Porque de eso se debe cuando una persona es libre, When a person is free, que tiene una mentalidad libre, have a free mentality, no anda exhibiendo la santidad en público. such as with the holy in public, No anda exhibiendo la reverencia de Dios en público. such as with the revelation of God in public. Una persona que es libre espiritualmente When a person is spiritual free, anda revelando la santidad it's revelation the holiness en lo secreto, in the secret, a donde el hombre no lo puede ver, when the man can see, a donde el ser humano no lo pueda the ver, human being can see, pero donde los ojos de Dios están inclinados en the él. eyes of God incline over him. José dijo claramente: Doesn't say clearly, no voy a fallarle a mi Dios, I don't go to fail to my God. aunque tu esposo no me vea, When your husband don't see me, aunque mi familia no me vean, even when my family don't aunque mis familiares, mis amigos no me see me, vean, even when my friend don't see me, Dios siempre me está viendo. God all the time sees Yo le voy a ser fiel a Dios en estos secretos. to God in the secret. Yo no voy a caer en este pecado. Never gonna fall in the sin. Yo mejor prefiero dejar las túnicas en tus manos, And I public in your hand. pero no voy a caer en la depravación de cometer pecado para caer bajo la esclavitud espiritual. I don't fall to be a sin, the spiritual slave. Y eso es lo que Dios hace. And that is this. Siempre va a permitir que acontezca algo en la mano de tus enemigos para que tú seas que le traiga la solución. All the time will be happening in the enemy hand. There's a solution in their life. Siempre Dios va a permitir que haya una tormenta alrededor de tus enemigos para que tú seas que traiga la bendición y la paz. All the time you have a storm in front of your enemy, for you have the solution in the peace. Porque si en tu corazón lo único que hay paz, lo único que tú vas a transferir es paz. Because if you have peace in your heart, you got to transfer this peace. José siempre tenía paz. Just all the time has peace. Siempre estaba confiado en la promesa. All the time he was trust in the promise. Él era un hombre que aunque estaba preso estaba libre. He was a man who was a prisoner, he was free. Es lamentable que hay muchas personas que están libres pero están presas espiritualmente. That's too bad there are many people that are free, but spiritually they're in the chain. Están libres fuera de la cárcel Out of the chain, they are free en el término físico, in the physical chain, pero en el término in espiritual the spiritual chain, están presos. they are prisoners. Adoran, glorifican a Dios, Praise and glorify to God, pero están presos but they are prisoners. porque espiritualmente no están glorificando a Because Dios. spiritually they're not glorifying the name Y of eso es God. lo que hace que el propósito de Dios That make the purpose dure of mayor God tiempo para que se cumplan and for ellos. time for accomplishing them. Jesús le dijo a sus discípulos Jesus said to the disciples y a un grupo que estaban con ellos: in a group that were with them, deben de conocer la verdad we have to know the truth, para que sean libres. for you can be free. Y ellos dijeron: And they say, ¿cómo tú nos dices a nosotros que tenemos que conocer la verdad para que seamos libres? how do you say that we have to know the free for you can be free? Si somos hijos de Abraham, el padre de la fe. You are son of Abraham, the father of the faith. Nosotros somos libres. We are free ¿Cómo es eso? like this. Lucas, Juan 8:32. John 8:32. El libro de Juan 8:32 The book of John 32 dice claramente say clearly que Jesús le dice a ellos that Jesus said to him, que deben de conocer la verdad we have to know the truth para que ellos sean libres. for they Y así hay personas siempre que viven bajo una excusa. there are many people under the excuse. Jesús le dijo a los creyentes o a los que creyeron en él: Jesus said to who believe in him, ustedes son verdaderamente mis discípulos you are truly my disciples. si se mantienen fieles a mis You enseñanzas, are keeping faith in my teaching. y conocerán la verdad y la verdad los hará You libres. know the truth and the truth gonna be free. Y dicen ellos: And say James, nosotros somos descendientes de Abraham, we are descending of Abraham. nunca hemos sido esclavos de nadie. We never have been slave of nobody. ¿Qué quiere decir What does it mean? con lo que nos hará libre? We're gonna be doing free. Entonces Jesús le contestó diciéndole: Jesus answered and said, les digo la verdad, I say you the truth. todo el que comete pecado
Everyone that esclavo says del sin, pecado es. slave of the sin is. Un esclavo no es un miembro permanente. A slave is not a permanent member. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. A slave is not a member permanent of the family. Pero un hijo, But a son si forma parte de la familia, is forming part of the family. un hijo sí forma parte de la familia The son is part of the family. y forma parte para siempre. He is part of all the time. Así que si el hijo lo has libertado, So we have freedom the son. ustedes son verdaderamente libres. You are truly free. Entonces, de eso se trata. So this is about this. ¿Por qué José permaneció siempre en la presencia de Dios? Why this is keeping all the time of the presence of God? Porque no era esclavo espiritualmente. Because he's a slave spiritually. No estaba revolcándose en el pecado. He was not in the sin. No estaba a favor del pecado. He was not in the favor of the sin. Estaba a favor del sueño y de la promesa de Dios. He was in the dream of the promise of God. Por eso Jesús le dice, That's why Jesus said, un esclavo del pecado no permanece dentro de la familia. a slave of the sin don't belong to the family. El que se enlaza al pecado Who is next to the sin, y al diálogo del pecado, in the dialogue to the sin, lo único que hace es retroceder. the only thing is retrocess. Muchas personas han retrocedido Many people have been retrocessed. cuando ya Dios le puso un sueño en su When corazón. God put a dream in his heart, Cuando ya Dios le dijo lo que va a hacer con ellos. and he had gonna be doing with them. Y retrocedieron por causa del pecado, de la mentira, del engaño, de la estafa y entre otras mentiras. And he retrocessed according to the lie of the damage of the other. Entre otros pecados And other things que operan en su corazón. that are already in his heart. Y ese sueño se fue ya al abandono. That dream was to the left. Ya ese sueño fue transferido a otras personas. That dream was transferred to other people. Ya otro va a ser que va a reinar. Other gonna be king. Otro va a posicionarse. Other people gonna be positioned. Pregúntele Ask him. al rey To the king. Saúl, Saul. donde Dios le había dicho But God have said que iba a ser rey, que iba a gobernar, pero por causa de enlazarse con la mentira, con el pecado, mentira y el favoritismo hacia los demás, se hizo entonces completamente renuente y desobediente al mandato de Dios. he got to be governed because the lie, the sin, he gonna be opposite from the mandate of God. Por querer favorecer a los que estaban a su alrededor. Porque to the favor to the other around him. Él le dice que no mató al rebaño, ni lo mejor del rebaño, ni al dueño del rebaño, para que luego, después de la sequía, pudiera tener como sustentar al pueblo. He didn't know to kill the animal because the other time, when bad time, he gonna be something in his life to Y give. Saúl fue quitado de la posición de rey And so for take out the position of king. por querer enfocarse en hacerle el bien a lo que Dios dijo lo contrario. Because his focus was gonna be the good with the opposite said by God. Enfocarse a hacerle el bien a todo lo que estaba a su alrededor. To focus gonna be good to around him. A donde Dios dijo, no le haga ningún bien, mata todo lo que haya por But ahí. God said, don't be gonna be too key to everything. Y that's vino gonna el be profeta Samuel y le dijo, said. So the prophet Samuel said, Dios te quitó de la posición that take out the position. porque estaba esclavo espiritualmente. Because he was a spiritual slave. Muchas personas son quitadas de su posición porque todavía están esclavizadas espiritualmente. Many people are moving this position as slave. José fue todo lo contrario. Just about all the opposite. José permaneció Just about remaining. sin importar lo que estaba pasando en él. Doesn't matter what happened with him. Enmudeció, He was mute. guardó silencio, He was in silence. pero terminó gobernando. He finished governing. Alguien que está aquí entiende que va a terminar en el palacio gobernando. There is someone here can understand gonna be the palace Que va a governing. terminar cumpliendo los propósitos divinos. Gonna be accomplishing divine purpose. Hay que entender que para cumplir los propósitos divinos hay que salir de la esclavitud del pecado. You have to understand divine purpose. You can take care of the purpose Hay que of the sin. someterse más a la voluntad de Dios. You have to do the willing of God. Hay que caminar detrás del sueño que Dios puso en tu corazón. You're gonna work in the dream behind of the sign Muchas of God. personas no van a conocer ni van a entender tu sueño, Many people don't go to the dream. pero tú sí sabes cuál es tu sueño. But you know what is the dream. El hombre lucha por el sueño de su familia. The people fight the dream of his family. La mujer lucha por el sueño de su The familia. woman fight the dream of his family. Cada uno de nosotros tenemos un sueño en nuestro corazón. Every one of us have a heart in our dream. No podemos permitir que nada ni nadie We
going to allow that nothing, nobody, nos arrebate ese sueño. take out that dream. No permita que nadie te arrebate ese sueño. Don't allow that nobody to take Ese that sueño dream. tendrá que That cumplirse is gonna become. si eres obediente a la palabra, If you are obeyed to the will, si andas bajo la libertad en la you are palabra. under the freedom of the will. El propósito de Dios se The cumple. purpose of God El comes. propósito de Dios se va a The exhibir. purpose of God gonna be El shown. destino profético lo vas a The cumplir. prophetic destination Cuando gonna be pone a shown. Dios en primer lugar en tu You vida, got the first place in Dios your siempre life. te va a dar el primer premio a ti. Then all the time gonna Dios be the siempre first te va a reward to you. coronar. God's gonna Dios declare siempre you. te va a posicionar. Your position Dios is siempre te va a llevar a lugares que nunca tú pudiste imaginar que ibas a estar. not gonna be in place that you never mind you're gonna accomplish, gonna be Por causa de la perseverancia. because the perseverance. Cuando perseveramos en el Señor, If you persevere in the Lord, recibiremos lo mejor del you Señor. receive the best of José the Lord. perseveró, Joseph was aun perseverant. cuando nadie podía verlo. Even when nobody can see him. José podría haber caído en el pecado, Joseph, he was in the sin. faltarle a Dios con la mujer de Potifar. Let's go to the wife of Potiphar. Pero llegó un momento que dijo: But there was a moment no that he puedo said, faltarle a mi Dios. I came out to lack Hay una to the God. promesa de parte de Él en mi There is a corazón. promise from heaven Hay un to God. sueño que tengo que cumplir. There is a deed I Y have este to come. pecado no va a hacer que el sueño se me desbarate. This is gonna destroy my Este dream. pecado no va a hacer que el sueño se caiga al olvido. This is gonna be the falling Voy a of- permanecer creyendo, I got to remain porque este believing. sueño se va a Because this cumplir. is gonna be Mi complete. familia conocerán a Dios. My family not to Mis come. hijos conocerán al Señor. My sons is not to Mi come. casa le servirá a Dios. My house serves Mi to empresa God. va a ser la mejor empresa. My office is gonna Mi be the ministerio best. va a ser donde va a fluir más la unción de ministry Dios. is gonna be the unction of Todo God. lo que yo haga va a prosperar. Everything I ¿Por do qué will razón? prosper. Por Why? permanecer creyendo en lo que Dios dijo que hará conmigo. Or he may believe Hay that alguien God's que gonna tiene be que doing. permanecer creyendo en ese sueño, There is someone can sin believe importar that lo que digan de Él. there's somebody that's Sin talking importar about lo que you. quieren llevarlo a retroceder. Muchas personas quieren llevarte a retroceder otra vez al lodo cenagoso y al pecado. The midst of the sin. Ya tú fuiste libre de esa esclavitud. You were free on that Ya no day. puedes volver más a esa You condición de can't vida come que back in viviste that en el pasado. condition of the living. Una vez estuviste encadenado en el pecado, One time when the jail in the sin. pero he aquí ya Cristo vino para darte libertad, For Jesus Christ have freed you. para sacarte de esa esclavitud, For take care of that para que no slavery. vuelvas a cometer lo que antes tú hacías. Don't come back and stay sin that you are doing. Ahora tú tienes que hacer lo contrario a lo que anteriormente hacías. You have to do the opposite of your Ahora tú before. tienes que exhibir lo que tú portas. You have to show at your port. La esencia de Dios, The essence el of amor God, de Dios, the love of el God, poder de Dios, the power of el God, sueño de Dios, the dream of lo que God, Dios reveló que era contigo. the revelation of Empieza a God to you. exhibirlo, And empieza a begin to mostrarlo, show. aunque Begin to no te show. soporten, Begin to aunque te support. aborrezcan, When aunque hate te you. quieran apartar. When apart Muéstrale you. al diablo Show que the Dios devil. dijo que va a hacer algo contigo That God is gonna en los do it próximos with you the días next y day. tienes que exhibirlo. You have to No está show. para complacer gentes, to no está para people. complacer personas, The life of the está para people. complacer a aquel que te llamó. The company who call you. José estuvo siempre firme complaciendo a Dios. Just how that I firmly to God. José si se hubiera puesto en la posición de complacer a su familia, If just were gonna be his family, fuera un esclavo más de la familia. would be a modest slave of the family. Pero él dijo claramente: For he said clearly, yo tengo un sueño de parte de have a Dios. dream from God. Ellos serán esclavos, They will be slaves. pero yo no seré esclavo. Or they will not be slaves. Este sueño tiene que I cumplirse. think I have to come. Y él esperó como el salmista He David, was living in pacientemente. love. Voy a esperar la respuesta de Dios. The answer of God. Pacientemente voy a esperar el sueño de Dios. I've been waiting the grace of Pacientemente God. Us voy a love. esperar lo que tanto he soñado en Dios. We will be the grace of God. Pacientemente voy a posicionarme en ese palacio. God possessed in that palace. No sé quién en este lugar I don't know who is in this podrá place. decir: We can say pacientemente gently, voy a I will posicionarme position name al sueño divino. to the divine Pacientemente Always. voy a escalar I will el escalar propósito de Dios. the purpose of